A lo largo del siglo XX aparecieron diarios y revistas que, mirados desde hoy, siguen siendo un símbolo. Cada uno en su época y a su manera innovaron en redacción y diseño, alcanzaron influencia social, política, cultural y estética. El objetivo de este programa será contar negro sobre blanco sus historias, con sus logros y también con sus contradicciones. En junio de 1957, la cada vez más poderosa Editorial Abril de la familia Chivita sorprende al mercado con una nueva revista femenina. Un mercado que desde la década del 20 lideraba la revista Para Ti, alternando con otras publicaciones como Vosotras, Chabela, Maribel, Damas y Damitas. Pero lo que tuvo de nuevo esta publicación de la Editorial Abril es que la lectora sacaba patente de mujer moderna. De lo que vamos a hablar ahora es de esa revista, la revista Claudia. Claudia fue, desde sus inicios, una especie de revista catálogo de entre 100 y 200 páginas por edición, caracterizada por grandes fotografías, muchas de ellas resueltas en estudio y en color, con una diagramación que daba descanso a la lectura. Claudia incluía anuncios para todos los gustos y presupuestos, pero cuando los avisos de página entera se terminaban, surgía la sección llamada Los hallazgos de Franca, que daba lugar a una cantidad de pequeños anunciantes, lo que anticipó un concepto publicitario que luego se replicaría en otras revistas y diarios: el convoyado. La década de los 60 fue una época de cambios de paradigmas. Claudia se convirtió en símbolo de la mujer moderna y renovada. Una mujer que no solo pretendía conservar los estandartes del hogar o de la procreación, sino que también salía a trabajar, intervenía en todos los campos, incluso aquellos históricamente apropiados por los hombres. De esos y otros cambios mentales, culturales, políticos, dieron cuenta los medios de comunicación, especialmente publicaciones como Claudia, que visibilizaron esos fenómenos. Claudia combatió frontalmente aquella imagen de mujer cuyos únicos santuarios admitidos eran su hogar y su matrimonio. Hablaba de lo que a muchas mujeres les interesaba en esa época: divorcio, adulterio, relaciones prematrimoniales, píldoras anticonceptivas, frigidez, relaciones sexuales. Cuando todavía las redacciones eran recintos casi exclusivos de hombres, Gabriela Currech se inició en el periodismo. Ella reconoce el muy buen nivel de quienes integraron la redacción de Claudia. Lo que yo tengo que decir de Claudia, y esto es un poco, no me molesta decirlo, pero bueno, no sé si queda bien que yo lo diga. Yo creo que fue la mejor revista femenina que se hizo en el país y no creo que se vuelva a hacer otra igual. Porque muchas de las personas que hicieron esa revista no están, y porque eran gente bastante difícil de reemplazar. Verbigracia, Olga Orozco, ¿no? Y bueno, una cantidad de gente: Rodolfo Alonso, Kramer, Patricio Esteve, que ya lo nombré, Urbano, Leda Orellano. Después, bueno, vino otra camada, pero en el grupo ese era un grupo. Además, Carlos,
nosotros teníamos que saber leer. Si las revistas para hombres, los periodistas leían Newsweek, Time y l'Express. Y las mujeres leíamos Elle, Marie Claire y bueno, y alguna otra más. Teníamos que leer inglés y francés. No podíamos trabajar. Juan Carlos Kramer coincide en que durante la década de los 60, la revista Claudia se convirtió en una referencia ineludible para la mujer. Además de enseñar a vestirse o a comer o a maquillarse, la revista también, digamos, reflejaba un fenómeno de la época. Y era que había muchas nuevas corrientes emergiendo. El psicoanálisis, la libertad sexual, la juventud como fuente viva. Y entonces la revista le daba mucho espacio y, digamos, por un lado, acompañaba el fenómeno, ¿no? Es decir, hacíamos muchas notas sobre lo que estaba pasando. Y también teníamos mucho material extranjero y traíamos noticias de afuera. Como yo sabía inglés, traducía muchas notas de Estados Unidos sobre fenómenos o sobre personajes o sobre ideas que estaban emergiendo, ¿no? Cecilia Absat, redactora de Claudia, nos habla sobre su paso por la revista. Para mí Claudia fue una revista diferente básicamente por sus editores. Los editores que eran los Chivita, quienes yo no conocí porque yo llegué más tarde, digamos, eran famosamente gente de un nivel editorial superior. Venían de Italia y conocían ese negocio y tenían un nivel de elegancia y exquisitez que se veía en la revista. Yo no me acuerdo de... Sí, había, pero no me acuerdo, qué sé yo, de otras revistas que compitieran con Claudia. Para mí, Claudia, en lo suyo, era única. No como ahora que hay unas cuantas. Pero en esa época, la revista mensual, así divina, te voy a decir algo un poquito exagerado, tipo Vogue, era Claudia. La revista Claudia era de Editorial Abril, la empresa que a finales de la década de los 40 había armado la familia Chivita. César Chivita, quien desarrolló gran parte de su vida personal y profesional en la Argentina, era italiano, de origen judío y había arribado al país en 1941 huyendo del fascismo. Adriana Chivita, hija de César y de Mina, fue desde sus arriesgadas columnas uno de los grandes símbolos de la publicación. Por la temática de sus notas, por el estilo arriesgado que la caracterizaba, al punto de ser comparada con la famosa periodista italiana Oriana Fallaci. Chivita llegó a tener una editorial muy importante de revistas, fascículos y libros, con imprenta propia y que ofreció ocupación a centenares de profesionales. Junto con otros socios, fue en 1971 el primer dueño de la empresa Papel Prensa, de la que se desprendió en 1973. Agobiado por una Argentina inestable y con violencia creciente, Chivita vendió la editorial en 1976 tras la llegada de la dictadura y en un principio se exilió en Londres. Miguel Brasco cuenta que empezó su carrera de periodista gastronómico en Claudia. Porque yo hacía un suplemento completo en la revista Claudia, que era una revista intelectual para señoras. Y me encargaron que hiciese un suplemento sobre la buena vida en general, con énfasis en la gastronomía. Y después de algún tiempo, la directora de la revista, Mina Chivita, era italiana, muy inteligente, muy simpática, y no entendía absolutamente nada de lo que yo escribía. Me dijo: Brasco, tiene que hacer notas sobre vinos, porque los vinos argentinos se están poniendo de moda. Y ahí empecé yo a escribir sobre vinos. Era un concepto muy amplio y flexible de lo que eran tendencias y modas.
Una figura que fue símbolo de esa redacción fue la poetisa y escritora Olga Orozco. Según el libro Yo, Claudia, de Marisa Negri, eran tantas las tareas que debía asumir Orozco en esa redacción que llegó a utilizar hasta 8 seudónimos distintos. Cuando Orozco hacía críticas literarias, firmaba como Martín Llanes. Si el tema era el esoterismo, la responsabilidad era de un tal Richard Reiner. Y para sociales había 2 nombres, Elena Prado o Carlota Escurra. Las biografías y crónicas de viaje de excelente nivel quedaban a cargo de Valentín Charpentier. Y cuando hablaba de música popular, tenía un seudónimo del que no terminaría de arrepentirse, Jorge Videla. Obviamente, elegido muchos años antes de que ese oscuro personaje apareciera en la vida argentina. Pero su sección estelar, que manejó con libertad y mucho sentido del humor, fue una de respuestas a cartas de lectoras, y de algunos lectores también, que firmaba como Valeria Guzmán. A todos les contestaba con exquisita ironía y mucho desparpajo. Trataba a sus lectores de usted y, como mucho, de tú. La vida cotidiana de la redacción era una fiesta, porque por de pronto era un lugar al cual estábamos personas que eran todas muy ricas en vida interior. Yo tenía la suerte de tener al lado mío a Olga Orozco desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y entonces, bueno, hasta las 9 que empezábamos a trabajar y hablábamos, y ella además que era muy visionaria, tenía unas charlas que me han marcado para toda la vida. Lo mismo puedo decir de Ernesto Molina o de Eduardo Guibur o de otros que nos visitaban, porque también en la revista venían muchos colaboradores y se charlaban, empezaban con uno y después hacían al lado de la mesa grandes charlas. Venía Brasco, venía Quive Stay, venía David José Con, venía Alicia Delgado. Entonces era muy lindo, era un lugar, era como un centro cultural, te diría, ¿no? Un lugar de reunión, ¿no? En aquella época la gente no se anunciaba, venía directamente, entraba cualquiera, no es que había que ir abajo, no, entraban directamente y te saludaban, te hacías amigos, y después era como parte de un mundo muy, muy lindo. No había manera de corregir. Por ejemplo, yo trabajé con Miguel Brasco. Siempre me admiró de él algo que me parecía sobrenatural. Él ponía directamente para escribir una nota, antes de empezar, original y 2 copias. Ponía en la máquina de escribir y escribía de corrido y tenía la nota hecha. Yo tenía que corregir, tachar, pasar en limpio 20 veces. Para mí, por ejemplo, fue un gran avance en la calidad de vida la aparición de la máquina eléctrica. Porque la Olivetti te la regalo, ¿viste? Entonces, una de las cosas que yo tenía que hacer era reemplazarla a Olga Orozco en los horóscopos. Y lo hacía muy bien. Entonces, me di cuenta que tenía una gran capacidad de adivinación. Cuando yo escribía los horóscopos, lo que conocía era el arquetipo del momento y ajustaba más o menos las predicciones a las características de ese personaje. Estaba viendo la revista Claudia y la revista no resigna de ninguna manera las temáticas tradicionales de las revistas femeninas. Estaba la sección de decoración, estaba la sección de cocina, estaba la sección de belleza, pero Claudia no las aborda ni por mandato ni como exigencia exclusiva. La crítica que muchas veces recibió tuvo que ver con el doble estándar en el que consideraba el lugar de la mujer. Por un lado, le daba alas, permitiéndole pensar que una más completa realización y felicidad personales estaba al alcance de su mano, y por el otro, la remitía al cumplimiento de algunos mandatos tradicionales.
La revista no solo informaba, también imponía tendencias y tentaba a las mujeres con consumo sofisticado. Se dirigía a una clase de mujer que, si bien no era nueva, ya estaba en franca construcción, porque con título profesional o sin él, salía a pelear en el mercado laboral y de ese modo decidía sobre lo que quería consumir o vivir. Marta Dillon nos habla de Claudia desde una mirada muy actual. Lo primero que me viene a la memoria de Claudia es Olga Orozco, que hacía el consultorio sentimental, ¿no? Y donde su pluma se puede ver ahí. Aparte es bien llamativo que una poeta una poeta como ella, con esa carga emocional y esa capacidad para atrapar el instante, embelleciera esto de la consulta amorosa, que siempre vas a leerlo, ¿no? Es como el horóscopo, digo, un consultorio sentimental se va a leer y me parece que está bueno y es lo primero que me viene a la mente. Creo que la principal innovación de Claudia, viene muy ligada a la época, ¿no? Era una época de grandes cambios para las mujeres en general y lo que aporta Claudia es un poco, a pesar de que hablaban de esto, de la mujer madre, esposa, empieza a hablarle a la mujer trabajadora y se esperaba que las mujeres, además de madres, sean también profesionales, que acercaban artículos de escritores, digamos. Trataban de hablarle a una mujer que tenía otros intereses, además de los hijos, la casa y el marido, aunque todos estos contenidos estaban. Hacían un equilibrio que es gracioso porque todavía hoy en las publicaciones para mujeres están haciendo el mismo equilibrio, ¿no? Es alucinante que en los últimos 50 años seguimos todavía viendo cuánto de moda y cuánto de feminismos o de otros aportes culturales se puede hacer dentro de las revistas dedicadas a mujeres. Claudia le decía a su lectora que la vida ya no debía desarrollarse entre cuatro paredes, que lo mejor era salir, encontrarse, confrontarse con experiencias diferentes. Para eso la seducían acercándole paradigmas de vida usuales en grandes capitales del mundo. Le explicaba también que era válido todo lo que pasara por la cabeza y que para eso existía una ciencia de relativo nuevo desarrollo en el país llamada psicología. En Claudia empezaron a aparecer mujeres que estaban fumando o a punto de encender un cigarrillo. A través de esta revista, muchas mujeres argentinas tomaron conocimiento de pensadoras como Simone de Beauvoir o de la existencia de corrientes de pensamiento como el feminismo, liderado por Betty Friedan, que crecía en los Estados Unidos y en Europa, allí donde las mujeres cuestionaban su rol en la sociedad y eran protagonistas de un corrimiento de sus límites. Claudia publicaba a Ernest Hemingway, a Scott Fitzgerald, a Gertrude Stein, ¿sí? A Salinger. Publicaba cuentos de la literatura universal. Chekhov, la Dama del Perrito, me acuerdo que se publicó. En fin, también encontramos eso, que había un espacio para la formación, no diría la cultura, pero sí la educación. Las notas que más me gustaban hacer eran las que tenían que ver con cine, con libros, con vida cultural. Pero también hacía notas sobre lo que nos pedían, desde equipos técnicos, sobre valijas, sobre heladeras, sobre calefactores, sobre lugares a los cuales se podía ir el fin de semana. También teníamos que reescribir epígrafes de las notas de moda, teníamos también que darle un poco de gracia a las notas de cocina. Hacíamos de todo, esa es la verdad. Yo tuve mucha suerte porque era muy joven y tuve muy buenos maestros al lado, que me corregían todo, me hacían hacer las notas 3, 4 veces en papel pautado, como se usaba entonces, y me escribían y me decían esto está mal por esto otro. Eduardo Guibur, Olga Orozco, un muchacho llamado Héctor Zimmerman también, en poco tiempo me enseñaron a hacer un lenguaje que era el lenguaje de la revista Claudia, que era un lenguaje más bien conversado, ameno, pero muy, muy bien puntuado, muy bien estructurado, ¿no? Yo llegaba de otra revista muy sofisticada, así que me recibieron con bastante atención, digamos, y me daban unos temas
La verdad que no se hacían en esa época en las revistas, por lo menos que yo hubiera visto. Por ejemplo, una nota se llamaba La sensualidad de comprar. Te estoy hablando de 1980, recién empezaba la época del consumismo que instaló en Estados Unidos Ronald Reagan, pero era, ahora que lo pienso, bastante avanzado trabajar sobre la idea de lo que tenía el consumo de erótico, digamos, ¿no? Hice una nota sobre el servicio doméstico, la relación entre la mujer y la mucama o la criada o la cocinera, que siempre me pareció una relación muy intensa y muy importante en la vida de una mujer, que el único género que le daba importancia era la telenovela. Nadie más prestaba atención a esa relación y yo escribí una nota sobre eso. Claudia siguió apareciendo después de que los Chivitas se desprendieron del editorial. Tuvo varias etapas distintas, pero nunca volvió a tener tanta influencia como la que tuvo en ese primer periodo, entre 1957 y 1976, lo que le posibilitó imponer nuevos parámetros en la prensa pensada, dedicada y escrita para la mujer. La revista desapareció y muchos años después volvió a salir. Vino alguien de Brasil, pues los Chivitas estaban en Brasil, y hicieron un nuevo lanzamiento y lamentablemente salieron nada más que 4 números y la revista desapareció definitivamente. Significó eso, es decir, un trabajo muy agradable, con gente fantástica, que como hablábamos hace un rato, nos divertíamos muchísimo, porque todos teníamos sentido del humor y todos tomábamos el trabajo como una gran fiesta. Y la editorial Abril era un lugar así. Y había un criterio de estética, de buen gusto, que ahora puede parecer un poco de modé y un poco, qué sé yo, antiguo, pero que era muy lindo. Y que, bueno, la generación mía lo extraña, ¿no? El modo de relacionarse y todo eso, ¿no? Yo entré a Claudia como un trabajo. Yo venía de escribir poesías y hacer revistas literarias y querer ser un novelista. Y entré como una fuente de trabajo. Y en realidad fue mi escuela, porque ahí aprendí a escribir en serio. Ahí el hecho de tener que escribir todos los días, con horario, con cierta rigurosidad, el hecho de que me corrigieran, que tomaran, como les contaba antes, algunos de mis artículos de personas que sabían escribir y me los analizaran no como una nota periodística para salir, sino que tenía que ser un texto impecable. Hasta en los hasta en los epígrafes peleábamos por una palabra o por una coma o por buscarle la vuelta para que fuera ingenioso. Y yo creo que fue como una escuela de vida, una escuela de oficio para mí, ¿no? Durante su existencia, y esto es lo que la transforma en memorable, Claudia contribuyó a modificar numerosos clichés femeninos y en muchas de sus coberturas e investigaciones se anticipó a decisiones que a la sociedad y a sus representantes políticos les llevó años resolver. En síntesis, se dirigía a mujeres que empezaban a ser más libres.